un poco acerca de lo que es hemorragia digestiva baja. Hay algunos conceptos que se han modificado en estos últimos años por el advenimiento de la nueva tecnología que se tiene con algunos accesorios y técnicas diagnósticas y terapéuticas en cuanto a la endoscopía, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, como definición vamos a tener que la hemorragia digestiva baja es el sangrado colorectal, excluyendo intestino delgado y evidenciado por presencia macroscópica y o microscópica de sangre en las heces. Vean ustedes que el concepto ha cambiado bastante, porque antes se consideraba simplemente hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Hoy estamos hablando de lo que es hemorragia de intestino medio, por lo que la hemorragia digestiva alta sigue como su definición tradicional, hemorragia digestiva hasta el ángulo de Treitz, y del ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal es exclusivamente hemorragia de intestino medio. Y el sangrado bajo, hemorragia digestiva baja, se considera de la válvula ileocecal hasta la unión rectonal. Ya, ese es el primer concepto que debemos tomar en cuenta. Dentro de las causas más importantes, debemos ver también, de acuerdo al grupo etario, en niños, adolescentes, adultos y ancianos, ¿no? Donde en niños la causa más frecuente son los divertículos de Meckel, que es el único divertículo verdadero, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa, pólipos juveniles. De acuerdo a lo que nosotros vamos a poder tener, nosotros es importante considerar. Perdón un momentito. Ya, continuamos, ¿no? De acuerdo a la gravedad digamos, del cuadro de emergencia, tenemos que considerar a la hemorragia digestiva baja como leve, moderada, grave y masiva, de acuerdo a la sintomatología clínica que pueda tener el paciente y de acuerdo al porcentaje de pérdida de sangre, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una hemorragia digestiva grave, ¿no? Consideramos una tensión arterial sistólica menos de 95 o la frecuencia cardíaca de 120, ¿no? Donde el pulso lo vamos a encontrar débil, ya vamos a encontrar al paciente sudoroso, con palidez, y lo más importante, el test de ortostatismo positivo. Y esto lo vamos a ver en una diapositiva. La pérdida generalmente es entre 1500 y 2000 centímetros cúbicos, perdiendo la volemia más o menos un 30-40%. Entonces, lo más importante cuando tenemos estos casos, hay que evaluar el estado hemodinámico, donde se hace una estratificación de riesgo, con todo lo que implica hacer una buena historia clínica, ¿no? Antecedentes, comorbilidades, edad, tacto rectal, importantísimo para poder determinar el tipo de sangrado que se tiene. Solicitar bioquímica sanguínea que incluye el grupo sanguíneo y factor RH, un perfil de coagulación, ¿ya? Para poder ver y establecer pues a qué tipo de casos estamos. ¿Ya? Acá más o menos hay unos tips en los cuales es muy importante que nosotros empecemos a considerarlo, ¿ya? Lo voy a poner al medio y lo voy a ampliar un poquito para que podamos entender esto, ¿ya? Vean ustedes, ¿no? Lo primero que hay que hacer en una hemorragia digestiva baja, ¿no? Hay que hacer la reanimación,
La reanimación obviamente lo hace el internista, el emergenciólogo o el intensivista, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es evalúa, ¿no? Si hay o no hay la presencia o no de ortostatismo, estratificación del grado de sangrado, ¿no? Evaluar si hay ortostatismo, las vías periféricas cortas y de mayor calibre ya se hidratan mucho mejor y esto es muy importante considerarlo, ¿ya? Si hay hematoquesia o inestabilidad hemodinámica, colocar sonda nasogástrica y realizar lavado gástrico y dejar a gravedad. Esto fundamentalmente más para hacer la preparación de la posible colonoscopía pronta, ¿no? Inicia hidratación con cristaloides primero, dependiendo obviamente también del grado de pérdida de sangre, ¿ya? Y una vez que el paciente está hemodinámicamente estable, se realiza la colonoscopía, que se debe hacer dentro de las primeras 24 horas. La preparación puede ser intensiva, se puede colocar la misma sonda nasogástrica y por ahí se coloca la preparación que es a base de un disacárido no absorbible que se llama politilenglicol para poder limpiar el colon y de repente efectuar una endoscopía terapéutica, ¿no? Que es la norma hoy en día. Las endoscopías diagnósticas ya están pasando a segundo plano. Este es el ortostatismo. Cosas muy simples, solamente necesito mi estetoscopio, mi tensiómetro para poder establecer. Se toma la presión arterial, paciente echado, se lo hace sentar posteriormente y si hay una baja de tensión más de 10 milímetros de mercurio de la sistólica, entonces probablemente hay ortostatismo. O si suben más de 20 latidos la frecuencia cardíaca, también tendríamos que pensar que se está tratando de una hemorragia activa. Esto es simplemente de acuerdo al color y las jeringas, para que tengamos una idea de cómo es la infusión de líquidos de acuerdo al calibre y al tamaño de las agujas que colocamos, ¿no? Por ejemplo, el color naranja, el calibre es de 14, que es el más ancho. Pasamos sangre en 12.9 litros por hora. Y a diferencia que el color amarillo que está en la parte baja, ¿no? Podemos pasar el calibre pequeñito, que es 24G, que es para los bebés fundamentalmente, 0.5 litros por hora, ¿no? Entonces, se ve y se nota de acuerdo a la ley de los, digamos, de los tubos, podemos establecer ya que los calibres gruesos y cortos son los que más fácilmente o con mayor velocidad podemos hacer la transfusión tanto de cristaloides como de sangre. Entonces nunca se olviden, si voy a atender a mi paciente y quiero pasarle sangre rápido o líquido rápido, necesito un catéter ancho y corto. Colocar la sonda nasogástrica tiene la indicación básicamente más para la preparación de la colonoscopía, porque ustedes cuando hagan la clase de hemorragia digestiva alta van a ver que el uso de sonda nasogástrica ya no está muy indicada en los pacientes. Ahora, la colonoscopía se tiene que realizar dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Con preparación con 4 o 6 litros de polietilenglicol, que es un disacárido no absorbible, para hacer terapias endoscópicas. Los pacientes deben ingresar a sala de endoscopía con una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro y si son pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión o cualquier problema de tipo vascular, debería ingresar a más de 9 gramos por decilitro. En pacientes con hematoquesia y ortostatismo y o descompensación hemodinámica se debe realizar la endoscopía alta. Sobre todo si he hecho la colonoscopia y no encuentro un posible sangrado o de repente por la válvula ileocecal veo sangre, tengo que hacer de todas maneras una endoscopia digestiva alta. Y si en la endoscopia digestiva alta no tengo opción de tener un punto de sangrado, lo más probable es que llamemos al especialista en intestino para que se pueda realizar una cápsula endoscópica y determinar el punto de sangrado. Estas son unas imágenes, ¿ya? No sé si se logra ver bien, ¿ya? En la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, la presencia de divertículos, algunos divertículos sangrantes, como el del inferior derecha dentro de la primera imagen,
¿no? Y en los cuales en la imagen, digamos, inferior derecha del cuadro se está colocando un clip hemostático para detener el sangrado, ¿no? Ya dentro de lo que es terapéutica, lo importante que ustedes tienen que entender, digamos, en este curso es identificar el paciente con sangrado, tratar, digamos, la parte hemodinámica en primer lugar y determinar si realmente es una hemorragia digestiva baja o alta para poder llamar al gastroenterólogo y determinar cuál va a ser lo mejor para el paciente. El tratamiento quirúrgico, últimamente ya los pacientes con el advenimiento y con todo lo que tenemos a mano en los procedimientos, digamos, terapéuticos, ya cada vez se tiene menos incidencia de utilizar la parte quirúrgica, ¿no? Pero es importantísimo también, si vamos a optar por la parte quirúrgica, que nosotros endoscópicamente podamos marcarle y ayudar al cirujano y tratar de determinar dónde está el punto de sangrado. Acuérdense que tenemos más de 7 metros de intestino delgado, 1,5 metros de colon, y aparte tenemos todavía el esófago, el estómago y el bulbo duodenal, ¿no? Entonces es importante, si es que ya se va a mandar al paciente a cirugía, necesariamente tiene que haber algunos criterios, como la hemorragia masiva, un sangrado persistente que requiera más de 4 o 6 unidades de sangre en 24 horas, persistencia de la hemorragia durante 72 horas, o recidiva grave en los 7 días siguientes a la limitación del sangrado. Entonces esto ya tiene indicación quirúrgica. Entonces, las conclusiones. La historia clínica, fundamental. Hacer antecedentes, ver qué es lo que pueda tener mi paciente, cuál es el cuadro clínico para poder definir bien qué es lo que está pasando, ¿ya? Hay que valorar el sangrado, o sea, estratificar a mi paciente, cómo voy a hacer el manejo inicial de acuerdo a lo que vamos a tener al paciente, porque al gastroenterólogo le tengo que pasar al paciente hemodinámicamente estable. Se hace una interconsulta al gastroenterólogo y el gastroenterólogo que venga pues para ver estándar. Y el cirujano tiene que estar con una expectativa armada para poder solucionar este tema. Este es el up to date, ¿ya? Yo voy a pasar la exposición al delegado o delegada, por el cual nosotros vamos a poder determinar cómo es el algoritmo en este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, simplemente para poder determinar qué es lo que está pasando con mi paciente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con hematoquesia, tengo dos llaves. O el paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable con un sangrado, digamos, severo. Si está hemodinámicamente estable, yo puedo realizar una colonoscopia. Si identifico la fuente de sangrado, ¿ya? Entonces hago el tratamiento endoscópico respectivo. Y si no identifico, ¿no? Determinar si es un episodio aislado, se ha autolimitado, ¿ya? O de repente está asociado o no con una hemorragia digestiva alta. Por lo tanto, se hace una endoscopia alta, ¿no? Si se identifica el sangrado, bueno, entonces se valora hacer la endoscopia terapéutica, ¿ya? Y el manejo expectante, si es que ya no encuentro el punto de sangrado, ¿no? Estar al tanto. Y así en varias condiciones, ¿ya? Tendríamos que poder establecer cómo se va a dar el algoritmo para el manejo de la hemorragia digestiva, ¿no? De acuerdo a este algoritmo, me interesa mucho que ustedes lo que tienen que aprender acá es identificar al paciente, tratar de definir de dónde está viniendo el sangrado y de acuerdo llamar al gastroenterólogo para que el gastroenterólogo defina bien con una endoscopía alta o una colonoscopía o de repente una enteroscopía y una previa cápsula endoscópica, poder definir bien qué es lo mejor para el paciente. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas? No, doctor, todo claro.
No, doctor, todo claro.